Buenas noches, Magíster Ingeniero Máximo Boyanca Hernández. El día de hoy vengo a hacer la exposición del curso de Ingeniería Sismo Resistente. Eh, el tema es sobre Simple Movement Under Damped and Over Damped. Que sería movimiento simple, subamortiguado y sobreamortiguado. Los integrantes somos Chacaltana Fernández Fresia, Jurado Bulaje Renzo, Rojas Mita Juan Carlos, Solís Delgado Hilary mi persona, Soto Valdones Carmen y Vargas Bucamarita Yerico. Moment oscillatory motion is when a system moves, repeat around an equilibrium position, do the action of the restoring force that then to return it to the positions. This phenomenon occurs both in nature, such as in sound wave or seismic movements, and in multiple technology applications, including structural dampers, electrical circuits, measuring instruments, and various vibration control devices. In the equator resistance engineer, its study is fundamental as it always used to understand how structures respond to the dynamic stress and how they being influence the satiety and stability of building in the face of equator. El movimiento oscilatorio es aquel que es un sistema que se desplaza de manera repetitiva alrededor de una posición de equilibrio debido a la acción de una fuerza restaurada que tiende a devolverlo a dicha presión. Este fenómeno se tiende a devolver a dicha posición. Este fenómeno se presenta tanto en la naturaleza como en las ondas sonoras, los movimientos sísmicos, como las múltiples aplicaciones tecnológicas, entre ellas las amortiguadores estructurales, los circuitos eléctricos, los instrumentos de medición y diversos dispositivos de control de vibraciones. En ingeniería sismo resistente su estudio resulta fundamental, ya que permite comprender cómo las estructuras responden a las solicitaciones dinámicas y cómo las amortiguaciones influyen en la seguridad y estabilidad de edificaciones frente a los sismos. Movement simple oscillator. It is a type of vibration in which a system moves around an equilibrium position due to the action of a restoring force that is proportional to the displacement. In aircraft resistance engineering, it is used as the simplest mathematical model to understand how buildings and other structures respond to seismic movement. Mathematical model. It is a basic form. A structure is modeled as a mass spring system, where M is the mass of the structure, K is the structural rigidity, and X is the displacement of the mass from equilibrium. The natural frequency of oscillation is calculated as the square root of the structural rigidity divided by the mass of the structure. And the natural period is equal to multiplied by pi divided by the natural frequency. This means that more rigid structures have short periods and more flexible structures have long periods. Movimiento oscilatorio simple. Es un tipo de vibración en el que un sistema se mueve alrededor de una posición de equilibrio debido a la acción de una fuerza de restitución que es proporcional al desplazamiento. En ingeniería sismo resistente se utiliza como el modelo matemático más simple para entender cómo responden los edificios y otras estructuras ante los movimientos sísmicos. Modelo matemático. En su forma básica se modela una estructura como un sistema masa-resorte, donde M es la masa de la estructura, K es la rigidez estructural y X es el desplazamiento de la masa respecto al equilibrio. La frecuencia natural de oscilación se calcula como raíz cuadrada de la rigidez estructural sobre la masa de la estructura, y el periodo natural es igual a 2 por pi entre la frecuencia natural. Pues esto significa que estructuras más rígidas tienen periodos cortos y estructuras más flexibles tienen periodos largos. Application in Earthquake Resistance Engineering. Basis for seismic design spectra, identification of resonance, and simplification of dynamic analysis. Basis for seismic design spectra. Building codes. In
defines seismic response spectra based on the natural period of the building. The MOS is the mathematical model used to obtain this spectra. Identification of resonance. If the natural period of the structure coincides with an earthquake, resonance occurs. The amplitudes of oscillation increase dangerously. For this reason, earthquake-resistant design seeks to shift the frequency of the structure relative to that of typical earthquakes in the region. Simplification of dynamic analysis. Although real buildings have thousands of degrees of freedom, they can be simplified into single phase shifts and maximal acceleration degree of freedom. Models for preliminary analysis. These models allow for the calculation of this break. Aplicaciones de ingeniería sismoresistente. Base de los espectros de diseño sísmico, los códigos de construcción definen los espectros de respuesta sísmica en función del periodo natural del edificio. El MOS es el modelo matemático que se usa para obtener esos espectros. Identificación de la resonancia. Si el periodo natural de una estructura coincide con el del sismo, se produce una resonancia. Las amplitudes de oscilación aumentan peligrosamente. Por eso, en el diseño sismoresistente se busca desfasar la frecuencia de la estructura respecto a la de los sismos típicos de la región. Simplificación del análisis dinámico. Aunque los edificios reales tienen miles de grados de libertad, pueden simplificar en modelos de un grado de libertad para análisis preliminar. Estos modelos permiten calcular desplazamientos cortantes basales y aceleraciones máximas. Okay, continuing with the expo, we have movement under amortized. Some damp motion is motion in which a vibrating system, such as an structure, oscillates around its equilibrium position with decreasing amplitude over time due to the presence of small or moderate damping. In other words, this basically is the system continues to vibrate but with decreasing intensity until it stops. We have the mathematical model. The differential equation that represents it is this equation where m is equal to mass of structure, t is damping coefficient, k is stiffness of the structure, and t is displacement. Physical interpretation in structures. The buildings oscillate several times after an earthquake, but the oscillations gradually lose energy thanks to damping. This damping can be from materials, joints, or seismic dissipators. Materials could be internal friction in concrete, steel, or wood. Joints could be metal connections, dissipation through friction, and seismic dissipators could be viscous or frictional dampers installed. El movimiento subamortiguado es aquel en el que un sistema vibratorio como una estructura oscila alrededor de su posición de equilibrio con amplitud creciente en el tiempo, debido a la presencia de un amortiguamiento pequeño o moderado. En otras palabras, el sistema sigue vibrando, pero cada vez con menos intensidad hasta detenerse. El modelo matemático usado es el que tenemos aquí, donde m es masa de la estructura, c es coeficiente de amortiguamiento, k es rigidez de la estructura y t es el desplazamiento. Todo esto se suma por desplazamiento y al final nos tiene que dar 0. Como interpretación física en estructuras, tenemos que el edificio oscila varias veces después de un sismo, pero las oscilaciones van perdiendo energía progresivamente gracias al amortiguamiento. Este puede venir de materiales, fricción interna en concreto, acero, madera. Las uniones pueden ser conexiones metálicas,
o disipación por rozamiento, y disipadores sísmicos pueden ser amortiguadores viscosos o friccionales instalados. Relevance in earthquake resistance. Actually, most structures are underdamped because it is neither possible nor desirable to eliminate oscillations instantly. So it has low damping, which is 2%, and it is typical in concrete and steel buildings. The design aims to ensure that the system dissipates enough energy to reduce displacement and acceleration without a vibration lasting too long. If damping is too low, the structure vibrates for a long time. It could cause a risk of damage due to the accumulation of the cycle. La relevancia en sismoresistencia es que la mayoría de estructuras son subamortiguadas, porque no es posible ni deseable eliminar las oscilaciones instantáneamente. Un amortiguamiento bajo, el cual tiene aproximadamente un 2%, es típico en edificios de concreto y acero. Este diseño busca que el sistema disipe suficiente energía para reducir los desplazamientos y aceleraciones, sin que la vibración dure demasiado tiempo. Si el amortiguamiento es muy bajo, la estructura vibra mucho tiempo. Esto genera un riesgo de daño por acumulación de ciclos. Overdamped oscillatory motion or overdamped free vibration. This occurs when damping is greater than critical or greater than 1. There are no oscillations. The system slowly returns to its equilibrium position without repeatedly crossing it. The response is a combination of two decreasing exponentials associated with negative real roots. So, in the context of buildings, the principle is applied in damping systems for earthquakes and other seismic events, where dampers dissipate energy to prevent the building from oscillating in a damaging way and quickly return to a stable position. El movimiento oscilatorio sobreamortiguado se presenta cuando el amortiguamiento es mayor que el crítico, en este caso 1. No existen oscilaciones, el sistema regresa lentamente a su posición de equilibrio, incluso sale repetidamente. La respuesta es una combinación de dos exponenciales decrecientes asociadas a raíces reales negativas. Y en el contexto de edificaciones, el principio se aplica en sistemas de amortiguación para terremotos y otros eventos sísmicos, donde los amortiguadores disipan energía para evitar que el edificio oscile de forma dañina y retorne rápidamente a una posición estable. Bueno, continuando con la exposición, ahora voy a explicar yo el ejercicio 1. En este caso tenemos un cuerpo apartado hacia la derecha desde su posición de equilibrio con una longitud de 6 centímetros y luego esta se suelta. Si regresa al punto desde donde se soltó en 2 segundos y continúa vibrando en movimiento armónico simple, debemos calcular la posición y la velocidad después de 5.2 segundos. Los datos que tenemos para este ejercicio son la amplitud, que viene a ser los 6 centímetros, convertidos a metros serían 0.06 metros, el tiempo donde se soltó, que viene a ser 2 segundos, y el tiempo que nos está dando, que es 5.2 segundos. Debemos verificar las condiciones en este ejercicio de más. En este caso, si t es igual a 0, el x sub 0 es igual a la amplitud. Esa vendría a ser la condición que se está cumpliendo. Entonces usaríamos la fórmula para posición de la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. La velocidad angular corresponde a 2pi sobre el tiempo. En este caso vendría a ser 2pi sobre 2 segundos. Y la fórmula quedaría de la siguiente forma, donde la posición es igual a los 0.06 metros, que multiplica el coseno de 2pi sobre 2 segundos por 5.2 segundos.
Esto de acá nos brinda una posición en X de 0.048 metros. Y para la velocidad, que cumple la misma condición anteriormente mencionada, vendría a ser el negativo de la amplitud que multiplica la velocidad angular por el seno de la velocidad angular por el tiempo. ¿Ya? La fórmula quedaría así: velocidad es igual a al menos 0.06 metros, que multiplica 2pi sobre 2 segundos por el seno de 2pi sobre 2 segundos por 5.2 segundos. Esto de acá nos da una velocidad de 0.11 metros sobre segundos. Ejercicio 2. Movimiento oscilatorio subamortiguado en un sistema de prueba de libertad. Representa un bloque de masa M apoyado en un resorte K y un amortiguador C. Como objetivo es resolver paso a paso y analizar la respuesta estructural. Los datos del sistema serían la masa M como la masa del sistema de 1000 kilogramos, la rigidez K, la constante de resorte, 2 por 10 a la 6 Nm, y la razón de amortiguamiento adimensional, gamma igual a 0.05. Las condiciones iniciales, el desplazamiento inicial es de 10 milímetros y la velocidad inicial de 0. Se pide calcular la frecuencia natural, el amortiguamiento crítico, el amortiguamiento real y la frecuencia amortiguada. Obtener la posición con respecto al tiempo, la respuesta libre, hallar los 3 primeros picos, calcular el decremento logarítmico y el factor de calidad, y el tiempo para decaer al 10% del envolvente. Como paso 1 tenemos, bueno, esta es la leyenda de todos los símbolos. Como paso 1 tenemos la frecuencia natural, que sería la raíz de K sobre M, siendo la frecuencia natural igual a 44.72 radianes por segundo y la frecuencia en Hz de 7.12. La estructura oscila 7 veces por segundo sin amortiguamiento. En el paso 2, el amortiguamiento, tenemos el amortiguamiento crítico, 2 por M por W igual a 89.44 newton segundo metro, y el amortiguamiento real igual a 4.472 newton segundo metro. Siendo así que el sistema solo tiene un 5% del amortiguamiento crítico, siendo subamortiguado. Como paso 3, la frecuencia amortiguada es igual a la frecuencia natural por la raíz de 1 menos gamma al cuadrado, siendo 44.67 radianes por segundo, prácticamente igual a la frecuencia natural, siendo el amortiguamiento apenas cambia la diferencia. Como paso 4, en la respuesta libre, el desplazamiento en el tiempo sería E a la menos gamma frecuencia natural por el tiempo por el A coseno de la frecuencia crítica por el tiempo más B seno de la frecuencia crítica por el tiempo. A siendo la posición inicial de 0.01 metros, B siendo la división de la velocidad inicial más gamma más frecuencia natural por el desplazamiento inicial, todo sobre la frecuencia crítica, siendo igual a 0.0005. Como respuesta final tenemos que el exponente de decaimiento sería 2 por 2.236 segundos a la menos 1 igual a Hz. Y bueno, la respuesta en forma de coseno o seno sería pues la que sea al cuadrado. En el paso 5, formar los picos máximos. La forma en base X en el tiempo es igual a C por E a la menos gamma frecuencia natural por T por todo por seno por la frecuencia crítica por el tiempo más phi, siendo C la amplitud inicial equivalente igual a 0.01 metros y phi la fase inicial 87.1 grados. Los picos en T0 sería igual a 0.0011 segundos con un desplazamiento máximo de 9.99 milímetros. El T1 siendo 0.14 segundos con un desplazamiento máximo de 7.29, y el T2 igual a 0.28 con un desplazamiento máximo de 5.33 milímetros. En el paso 6, en el decremento logarítmico, los 3 primeros máximos positivos ocurren, el decremento logarítmico es igual a 2pi por gamma sobre la raíz de 1 menos gamma al cuadrado, siendo igual a 0.315, con Q siendo el factor de calidad igual a pi sobre gamma más o menos 10, o sea que cada pico es un 73% del anterior.
En el paso 7, tiempo al 10%. En más o menos un segundo la vibración se ha reducido al 10%. Y para la interpretación final, sería que el sistema oscila rápidamente, la frecuencia natural es igual a 7.1 Hz, la amplitud decae un 27% por ciclo, en un segundo prácticamente ya no vibra, y el Q casi 10 indica que la energía dura unos 10 ciclos antes de disiparse. En conclusión, el amortiguamiento evita que la vibración se prolongue, algo esencial en estructuras reales ante cargas dinámicas o sísmicas. No. Y bueno, como referencia está Dinámica de Estructuras de Anil Chopra. Sobreamortiguado. En inglés, como el libro de Chopra, se encuentra como Overdamped Free Vibrations. Bueno, como explicación, tenemos que tener presente que el sobreamortiguamiento se califica debido a que su razón de amortiguamiento se encuentra superior a la unidad y que también no existen oscilaciones y el sistema regresa lentamente a su posición de equilibrio sin cruzarlo repetidamente, como podemos verlo aquí en la imagen, que el azul se especifica lo que es su amortiguación. El verde también es una amortiguación, pero más leve, de 0.5, porque es la razón de amortiguamiento que es el más común. El rojo, que es el amortiguamiento crítico. Y el celeste, que sería el sobreamortiguado, que sería superior a la unidad. En este punto tenemos que la respuesta de esta amortiguación es una combinación de dos exponenciales o de dos raíces negativas reales. Y en el contexto de edificaciones, que sería nuestro caso de ingeniería civil, nos basamos que en el principio esto se aplica para sistemas de amortiguación para eventos sísmicos, terremotos, entre otros puntos, donde los amortiguadores disipan esta energía para evitar así que el edificio oscile de forma dañina y retorne rápidamente a una posición estable. Bueno, como ejercicio explicativo tenemos que en un sistema SDOF, por sus siglas en inglés de Single Degree Freedom, o en español de 1 GDL, que sería por un grado de libertad, o un caso más común sería masa resortes, que tiene una masa de 22 kilogramos con una K o una rigidez de 18 Nm y tiene un amortiguamiento viscoso que actual con una razón de amortiguamiento total de 1.5 o sobreamortiguado. Las condiciones iniciales tenemos que la razón de distancia sería de 0.10 metros y la razón de velocidad sería en este caso negativo porque está volviendo a su posición inicial de menos 0.5 metros por segundo. Este ejercicio nos pide calcular la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento como punto 1, también así como las raíces de esta amortiguación, obtener la respuesta temporal y con ello obtener la respuesta a los cambios. Como primer punto, la frecuencia natural, tenemos que esta es la raíz del K entre M, o que sería 18 entre 2, y la raíz de 9, como sabemos, es 3. En estas unidades sería radianes por cada segundo. Como coeficiente de amortiguamiento tenemos la fórmula que es 2 por la masa por la frecuencia natural por la razón de amortiguamiento, que en este caso sería 18 newtons segundo por metro. Ahora, para ya las raíces características, tenemos una fórmula general que menciona Chopra, que sería menos la razón de amortiguamiento por la frecuencia natural, más menos para hallar las raíces, la frecuencia natural por la raíz de razón de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Ahora lo vamos dividiendo cada uno y calculando para dirigirlos a las raíces correspondientes, y nos sale que la raíz 1 es menos 4.5 más 3.354, o resumen sería menos 1.146 segundos a la menos 1, y la raíz 2 sería menos 7.854 segundos a la menos 1, como mencioné al inicio que estas serían raíces reales negativas. Ahora, hay que tener presente que Chopra muestra que para la razón de amortiguamiento superior a 1 o los sistemas sobreamortiguados, la respuesta no es oscilatoria y además está dada por esta suma de exponenciales con raíces reales. Ahora, para hallar la respuesta temporal, tenemos que la solución general para sistemas sobreamortiguados o de esta razón de amortiguamiento superior a 1 es la combinación de estas dos exponenciales. Ahora, tenemos como fórmula general que es la coeficiente A por el epsilon elevado a la raíz 1 por el tiempo, más el coeficiente B por epsilon elevado a la raíz 2 por el tiempo. Ahora, tenemos condiciones iniciales que son de conocimiento común para cualquier físico. La raíz U sería
coeficiente A más coeficiente B es igual a 0.10 metros, que es los primeros datos que nos mencionaron, y simplemente como la velocidad o la derivada de la distancia como tal sería el coeficiente A por la raíz 1 más coeficiente B por la raíz 2, que sería menos 0.5 metros por segundo. Ahora, juntamos estas fórmulas y con los datos ya obtenidos, tenemos que A multiplicado por la raíz 1 menos raíz 2 es igual a menos 0.5 menos 0.10 raíz 2. Ahora, resolviendo estos casos ya con los datos ya obtenidos, tenemos que coeficiente A vale 0.04255 metros y coeficiente B vale 0.05745 metros. Ahora, como una respuesta temporal, la fórmula de tiempo, la fórmula de distancia, disculpa, es igual a 0.04255 multiplicado por epsilon elevado a la menos 1.146 por el tiempo, más 0.05745 por epsilon elevado a menos 7.854 por el tiempo. Ahora, como comentario y como la evaluación de respuesta a un tiempo determinado, en este caso un segundo, tenemos que la respuesta sería a 0.01356 metros, sería la distancia a cabo de un segundo. Como hemos mencionado que este sistema no oscila, básicamente el tiempo va, mientras que aumente, va llegando a su posición inicial de 0. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el sistema de sobreamortiguamiento no oscila, como mencioné anteriormente, y su respuesta es la suma de los datos exponenciales decrecientes, en términos más técnicos como tal. Ahora, hay que tener en cuenta que los sistemas subamortiguados se encuentran en todas las estructuras de intereses, sea en edificios, puentes, presas, centrales nucleares, estructuras marítimas, etc. Todos estos entran dentro de esta categoría, ya que por lo general su fracción de amortiguamiento es menor a 0.10 o una suma general de 0.5, como mencioné anteriormente. Por lo tanto, existen pocas razones para estudiar básicamente las dinámicas de sistemas críticamente amortiguados o sistemas sobreamortiguados. Por este ejemplo de un grado de libertad o más. Sin embargo, estos sistemas básicamente existen, por ejemplo, en mecanismos de retroceso como puertas automáticas comunes, también los instrumentos utilizados para medir valores de estado estable, como básculas para medir pesos muertos. Estos generalmente se amortiguan críticamente. Sin embargo, incluso para los sistemas de absorción de choques en automóviles suelen tener un amortiguamiento menor a la mitad, que sería una razón de amortiguamiento 0.5. Por ende, los sistemas subamortiguados son los más usados en estos temas de ingeniería. Sería todo. Muchas gracias.